Buenos días a todos, chavalada del trading, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a explicar un poquito por qué creo que el Bitcoin no se va a recuperar en al menos 2 añitos. Lo que queda de 2022 y 2023 probablemente sigamos en un mercado bajista. Igual por en medio hay algún repunte, pero nada relevante. Y bueno, lo que quiero traeros es diferentes teorías, ideas en los que me baso para decir esto. Estoy viendo bastante en redes cómo la gente intenta buscar un suelo, creo que esto es muy difícil y además la situación actual no ayuda y no creo que sea propicia para que las criptomonedas recuperen, si es que llegan a hacerlo. Les vamos a comentar esta serie de factores y a ver qué os parece, decidme qué opináis en los comentarios. La primera razón, y es muy obvia, es la duración de este mercado bajista que estamos teniendo en el Bitcoin. Lo considero bastante breve y aunque se parece en cuanto a duración en el tiempo similar al mercado bajista que tuvimos en el 2018, la situación es completamente diferente. El mercado global a día de hoy, con las tensiones inflacionistas que estamos teniendo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que teníamos en 2018, un mercado en el que todo tiraba, los mercados de renta variable globales estaban en época de bonanza y eso se acaba de terminar. De hecho, luego mencionaré un poco la correlación que está habiendo y cada vez más fuerte entre los mercados de renta variable, de acciones y el mundo cripto, que antes también existía, pero con menor fuerza. Así que como veis, este es el Bitcoin en escala logarítmica. Si vemos esta caída, da la sensación de que todavía le falta al menos un impulso a la baja y un sustito para probablemente sacar a mucha de esa gente que está larga y que en el pasado mantenía posiciones largas pensando que esto se iba a ir a la luna. Bueno, pues esta premisa es lo que hizo que el mercado en 2018 se mantuviera, porque no había esas presiones vendedoras como sí que está habiendo ahora y, como digo, insisto, la situación actual lo cambia todo. Por eso creo que todavía le puede quedar un añito, año y medio, 2 de mercado bajista o mercado lateral, y ya vimos en el mercado bajista de 2014-2018 cómo esa recuperación no fue brusca. Se generó un doble suelo en el 2015, se generó otro en 2020 y de momento no estamos en esa situación. Si bien creo que Bitcoin se va a comportar mejor que la mayoría de las altcoins, esto es básicamente porque el Bitcoin es el papá, la madre cripto a la que más o menos acude todo el mundo, además de las stables. Además de que la mayor parte de las altcoins dependen de todo el marketing y de todo el hype que se genera en torno a ellas, el cual actualmente está totalmente destruido y se puede observar, por ejemplo, en el descenso vertical que han sufrido pues toda la búsqueda de información en Google, por ejemplo, en todo el tema de criptomonedas. Esto lo podéis ver a través de un estudio de palabras keywords y veréis cómo se ha hundido todo. De hecho, buena parte de los canales de gente que se dedican únicamente a criptomonedas también han sufrido un buen golpe porque el interés se está perdiendo. Y como comprenderéis, el interés se pierde más antes en pequeñas monedas, proyectos, tokens, que no en Bitcoin. Otra razón por la que no creo que el mercado de las criptomonedas se vaya a recuperar en el corto plazo es por su competidor. El mercado de las criptomonedas, al fin y al cabo, a medida que se va afianzando, que nuevas instituciones, nuevos profesionales entran dentro de él, lo que harán poco a poco es transformarlo, hacerlo más noble, digamos, y que por tanto tenga que competir en atributos con otros activos financieros, como pueden ser las acciones o los bonos. En el caso de las acciones, bonos y activos similares, tienen a su favor que las acciones pueden cobrar dividendos en caso de que tengan política de ofrecerlos y que tiene una relación directa con la balanza económica, de ahí que las acciones, las empresas, funcionen mejor en mercados alcistas en los que la economía funciona mejor. En el caso de las criptomonedas, aunque puedas hacer staking, farming, etc., realmente el activo en sí no ofrece una rentabilidad vía dividendo, y en este caso me refiero a las principales Bitcoin y Ethereum, y tiene las de perder ante un entorno en el que hay una recesión. Está comenzando, es un hecho, y seguramente los inversores, sobre todo los inversores más preparados, dejarán de lado este activo más especulativo, que es lo que ha sido hasta ahora el tema de las criptomonedas, por otros de menor riesgo, aunque es verdad que el tema de las acciones tiene mucho riesgo. De hecho, nos están librando de la sangría. Este es el gráfico del Nasdaq a día de hoy, gráfico semanal. Con el rebote fuerte que hemos tenido hoy, llevamos aproximadamente un 31%, un 32% desde máximos. Bitcoin ha tenido una mayor caída, pero es verdad que en comparación con otras muchas criptomonedas está aguantando bastante bien, en mi opinión. La otra cuestión son los tipos de interés. Si los bancos centrales tienen como política la subida de tipos de interés, que parece que es lo que va a haber, aunque siempre hay una posibilidad de que los reduzcan para evitar la recesión, cosa que creo que no va a ser una norma, esto va a hacer que seguramente las criptomonedas funcionen peor. ¿Por qué? Porque hay otros activos con mucho menos riesgo que a partir de ahora te van a rendir mejor. Por cierto, ya sabéis que Binance patrocina el canal, así que en la descripción tenéis el enlace para registraros. Tenéis hasta $300 en comisiones de descuento, tenéis un descuento de 10% en las comisiones de por vida, así que aprovechadlo y al menos estar preparados para cuando esto se acabe y posicionaros, porque seguramente lo haga y al menos todavía le queda un empujón al mercado antes o después. No penséis en vosotros, en vuestro objetivo, que es
obtener una buena revalorización, pensar en cómo se mueve el dinero. El dinero entra y sale de diferentes activos siguiendo una relación de riesgo-beneficio. Si un activo empieza a asumir mucho riesgo, como pueden ser las criptomonedas, y apenas te va a dar un beneficio, porque como digo, no tiene dividendos, no tiene ningún tipo de otro plus por su tenencia. Tema de la inflación hablaremos luego porque tampoco te protege tanto. La gente se va a ir, por ejemplo, al dólar, a bonos, que ahora vemos el mercado de bonos, castigando más al mercado de criptomonedas. Además, ya vemos que la Fed parece que su intención es subir tipos bastante a lo largo de 2022, seguramente 2023. Pero bueno, esto tampoco hay que cogerlo con pinzas, que no tenemos ni idea de lo que puede pasar. Así que en resumen, tasas de interés altas, renta variable, sobre todo acciones, por los suelos y criptomoneda, más de lo mismo. Por otro lado, aquí veis el gráfico del precio de los bonos a 2 años del Tesoro de Estados Unidos. Como veis, el precio ha bajado. Esto realmente lo que indica es que su rentabilidad ha subido y por tanto, en el caso de que los bonos aumenten de rentabilidad, hará que la renta fija sea más interesante para los inversores. El mercado de bonos es muy sofisticado, los jugadores que están en él suelen estar muy preparados, saben más que nosotros. Probablemente muchos grandes descarten el mercado de criptodivisas y acciones, por ejemplo, para irse al mercado de bonos. De hecho, para que os hagáis una idea, en el mercado de bonos la relación entre precio y rentabilidad es inversa. Si invertimos la escala, esta sería la evolución de la rentabilidad de los bonos. Por tanto, como veis, se ha disparado desde 2021 aproximadamente. Como digo, muy llanamente hablando, esto es más competencia aún para las criptomonedas y sobre todo competencia muy fuerte, competencia institucional que necesitan las criptomonedas para acabar de afianzarse. Está habiendo un gran flujo de dinero hacia los bonos y huyendo de renta variable y de criptomonedas. Si hubiera que hacer un ranking, tendríamos primero a los bonos, al menos para este año y el próximo año, en cuanto a interés por los inversores, luego estarían las acciones y después ya quizás tendríamos las criptomonedas. Realmente ahora las criptos no pueden atraer a mucha gente, aunque aquí esté yo hablando de esto. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en un futuro y esto puede cambiar rápidamente. El tema de que Bitcoin sea una protección frente a la inflación. Bueno, esto hay que cogerlo mucho con pinzas. Primero, que en mi opinión no hay pruebas suficientes porque no hay datos todavía. O sea, el Bitcoin tiene una vida muy corta frente al oro, por ejemplo, que es el activo de protección clásico contra la inflación que lleva aquí toda la vida. Antes de que cualquiera de vosotros hubiera nacido, ya estaba aquí el oro. También hay que tener en cuenta que si tú tienes un entorno de mucha inflación, la gente necesita obtener rendimiento de donde sea. Si encima tenemos que la renta variable cae, las criptomonedas caen, el dinero, vamos a pensar siempre en dinero, ¿no? Como concepto general, no va a entrar en estos activos a buscar rentabilidad porque no lo va a encontrar. Además, no tiene rendimientos extra, como he dicho, el tema de dividendos, los bonos tienen cupones, las criptomonedas no te ofrecen nada. Es verdad que hay estrategias que puedes hacer mil virguerías, pero para el ciudadano medio no hay muchas opciones. Por tanto, por este lado no creo que proteja frente a la inflación. No es que lo creas, que no lo hace. Poniendo un ejemplo también extremo, si tú tuvieras una cartera de acciones que estuviera construida únicamente para recibir dividendos, estarías palmando hasta la chaqueta, seguramente ahora mismo. Pero tú tendrías tus dividendos asegurados prácticamente durante estos años, sobre todo si has elegido buenas compañías. Así que hemos resumido las cuentas, que ya lo he dicho, pero me repito, las criptomonedas ahora mismo son menos competitivas que las acciones o los bonos. Perdón, que los bonos en general, porque las acciones están un poco en la misma línea, aunque no lo están haciendo tan mal. Es verdad que yo en mi mente estoy hablando todo comparándolo con criptomonedas y teniendo en mente el dólar. Porque el dólar lo que está haciendo últimamente es apreciarse muchísimo frente a todas las monedas. Si vivís en algún país, por ejemplo en Latinoamérica, con una divisa inflacionaria, pues en Venezuela, Argentina y demás, claro, incluso las criptomonedas sí que pueden servir como protección contra la inflación, pero no porque el Bitcoin, Ethereum o las monedas más comunes se revaloricen o sepan sortear bien recesiones globales, etc. No, es simplemente porque las divisas de esos propios países y su proceso inflacionario hace que prácticamente cualquier otra cosa sea mejor. Es decir, no es una elección, son falta de opciones. Por eso, efectivamente, para esta gente sí que lo percibirá como algo que te va a proteger, pero por la misma razón te lo va a hacer el dólar, de hecho incluso bastante mejor que las criptos. Pues las criptos están perdiendo valor y el dólar lo está ganando, además de que el dólar es el medio de pago reconocido número 1 a nivel mundial. Sí que seguramente en este tiempo veamos en mercados emergentes más débiles mayor adopción de las criptomonedas, por lo que acabo de decir, porque hay que protegerse y es muy probable que sea más fácil comprar Bitcoin o Tether, BUSD que comprar dólares, pero habrá que ver si esto compensa las salidas que, por ejemplo, las salidas de dinero que se produzcan en países más desarrollados como pueden ser Estados Unidos, Europa, Australia, etc. Por tanto, esta idea de que el Bitcoin puede ser una protección contra la inflación hay que analizarla bastante más y seguramente de esto hago un vídeo y miraremos pues diferentes
factores, estudios y demás, a ver qué dicen. Otra de las razones por la que probablemente la situación actual sea peor de lo que parece y vayamos a ver incluso mayores caídas es que los mercados bajistas que tuvimos en situaciones anteriores, ahora ya lo he puesto en escala normal, no lo estaban haciendo en un mercado inflacionario como el actual, con una recesión a las puertas. De hecho, ocurría todo lo contrario, estaba ocurriendo una época de bonanza donde los bancos centrales estaban poniendo toda la leña en el asador y había prácticamente barra libre de liquidez, lo cual se está acabando. Aquí en este gráfico, a ver si lo podemos ver un poquito, vemos que no hay tanta correlación entre el mercado del oro y el Bitcoin. Sí que en algunos momentos, como puede ser esta franja de aquí, pues tiene la misma tendencia, pero en general la correlación no suele ser tan alta. Por tanto, esto sería un argumento en contra de que el Bitcoin nos protege frente a la inflación. Está en escala logarítmica. El Bitcoin ha perdido un 66% de su cotización, mientras que el oro no lo ha hecho. De hecho, ha ganado algo, al menos en contexto. Así que bueno, como veis, si incluso el oro en la situación actual, que debería estar por las nubes, no ha sido capaz de atraer la suficiente atención, mucho menos lo va a hacer las criptomonedas si no lo ha hecho ya, y por el momento yo lo descartaría para la gran mayoría como activo refugio. Otra cosa que estamos viendo bastante es que el mercado rentable de acciones está teniendo cada vez más correlación con el mercado de criptomonedas. Aquí, bueno, yo tengo la idea también de que es casualidad, es decir, el mercado de criptomonedas se disparó como se disparó, pudo haberlo hecho unos años antes o unos años después, pero esto se agota. El dinero no es infinito. Si queremos que algo se dispare muchísimo, hace falta que entre cada vez más capital. Y a pesar de todos los grandes esfuerzos que se han hecho de marketing, pues se llega hasta donde se llega. Si encima luego, por desgracia, le metes por detrás una gran crisis, inflación, la gente que necesita liquidez y que por tanto tiene que cerrar sus posiciones, pues te encuentras con que todo se hunde, criptomonedas y acciones. Aquí es muy difícil visualizarlo porque, bueno, pues TradingView no está muy... Con el gráfico del Bitcoin no queda muy bien. Este es el gráfico que quería que vierais. Esta cotización de aquí es la del S&P 500, el ETF, aunque, bueno, he puesto un CFD, es indiferente. Y esta es la cotización del Bitcoin. Como veis, salvo el movimiento del coronavirus y demás, no tiene mucha correlación. Todo este periodo ha sido, pues, gracias a estos 10 años, 11, 12 años, a las presiones de la Fed, de los bancos centrales con tipos de interés, barra libre, liquidez, etc. Y a partir de ahora sí que estamos viendo una correlación bastante más parecida entre ambos activos. Esto puede ser por varias razones. Una de ellas, que a mí es la que más me gusta y creo que es positiva, es que están entrando cada vez jugadores más preparados al mercado de las criptomonedas, aunque le queda muchísimo, y al haber más liquidez, más competencia, las ineficiencias van a ir desapareciendo y bueno, el mercado se moverá de una forma más normal, igual con el tiempo menos volátil, y hará, como ya he dicho en el primer vídeo, que con el tiempo las acciones y las criptomonedas sean un mercado muy similar, en mi opinión, al menos las 2 o 3 que sobrevivan. También la capitalización del mercado ayuda a más dinero, más, como digo, más liquidez, todo va un poco en la misma línea y la formación de precios se hace más organizada. Y otra cuestión que es de rebufo es que realmente detrás de todo el mundo cripto luego hay varias empresas, que algunas de ellas cotizan en bolsa. Pensad en las exchanges. Al final estas organizaciones funcionan como una empresa, pura y únicamente para generar valor al accionista, rentabilidad, y por tanto van a seguir las mismas reglas que el mercado de renta variable de acciones. Por eso, con el tiempo, como ya he dicho, es muy probable que los movimientos sean similares entre acciones y criptomonedas, porque las reglas del juego de ambos acaben uniéndose o las cripto adopten buena parte de lo que se hace en el mercado más tradicional, que de tradicional nada, es el mercado de la bolsa normal, pero ya nos entendemos. Y creo que ya para terminar lo he comentado más o menos, pero la diferencia entre este ciclo bajista y los anteriores es el contexto macroeconómico y sobre todo la presión vendedora. En este tramo de aquí, sobre todo en el 2018-2017, donde las criptomonedas alcanzaron una fama bestial y mucha gente sin conocimiento entró. De esto yo sé muchas historias de clientes del broker que, sin tener ni puñetera idea de lo que estaban haciendo, ganaron una pasta, ganaron mucho dinero porque lo tomaban como si fuera una acción, compraban, lo dejaban ahí y se encontraron que un año después les valía 15 veces más de lo que pusieron. Entonces esta gente, aparte del discurso este que mucha gente en internet, sobre todo en YouTube, de holdea, de mantén posiciones, no se vende y demás, que bueno, ahora han cambiado, han recapitulado, pues porque han vivido de esto y tampoco quieren pillarse las manos más, porque os echáis al cuello y tiráis a matar muchas veces. Esa gente no vendió y no había presiones bajistas en estos periodos. Aunque es verdad que la cotización se derrumbó de 19 a unos 3 y pico, 4, realmente el Bitcoin, las criptomonedas estaban en todos los medios y esto hizo y fue muy bien aprovechado por las exchanges para atraer más gente, más inversores que pusieran su dinero, y ahí tuvimos ya la última sacudida que fue bestial hasta los 60 y largos. Ahora, en el entorno actual, todo esto ha cambiado. La gente ya aprendió la lección de
esta caída y el mercado actual no te está ayudando porque cada vez la vida te resulta más cara. Si tú has ganado mucho dinero con las criptomonedas, probablemente lo quieras en tu bolsillo y porque todo se está hundiendo, empezando por las acciones y seguido por las criptomonedas. Entonces aquí se usa la frase de tonto el último. Por eso creo que todavía le quedan caídas al mercado. Creo que cada subida es una buena excusa para vender. Y poco más deciros, el tema de la QE, de recortes de tipos en otros países, aunque ha habido alguno, yo no creo que sea la norma porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y en definitiva, ya para haceros un resumen de todo, 1 o 2 añitos todavía o laterales o bajistas, con algún susto a la baja y alguna alegría al alza, muy probablemente. Creo que el Bitcoin va a funcionar mejor que el resto de las altcoins, pues por autoridad, simplemente. Y porque el dinero institucional, si está en algún sitio, seguramente esté en torno al Bitcoin o a las stable. El dólar está muy fuerte, seguramente las criptomonedas no consigan superar la divisa. Y este es un grave problema, porque ante la inflación, antes pillas dólares que criptomonedas, salvo que en tu país no puedas. Y también creo que las acciones pueden tener mejor rendimiento que las criptomonedas, porque buena parte de los negocios de las grandes compañías, que están sufriendo un batacazo muy fuerte, sigue siendo muy sólido y la cotización no acompaña a las fundamentales. O sea que creo que puede haber una recuperación mayor por ese lado. Otra cuestión es que el tema de las criptomonedas, como ya he dicho, necesita muchísima publicidad, necesita mucho hype. Que todos vosotros youtubers que dedicáis a promocionar esto os volváis locos diciendo que esto se va a la luna, cosas de estas, y esto ha parado. De hecho, la gente ya está vendiendo. Ya hablaremos en otros vídeos de cuándo hay que comprar, de cómo hay que hacerlo en todo caso. Y nada, espero que os haya servido. Dejadme en los comentarios qué opináis, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Si alguno quiere insultar, también lo puede hacer aquí abajo, si eres un forofo del Bitcoin. Y nada más, gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.